Así Eh, que... tengo una pregunta acerca de la máxima potencia ¿De la y qué? del teorema de máxima potencia. Ya, buena pregunta porque es algo que me olvidé de mencionarlo y que es súper importante, pero súper fácil a la vez. Así Sí, que, o sea, pregunta. disculpa, es algo muy pequeño acerca de la corriente que se ocupa, porque, por ejemplo, para, ya, en un circuito, si me están preguntando qué valor tiene que tener una resistencia, yo sé que tengo que sacar la resistencia de Thevenin y que la resistencia Perfecto. tiene que valer lo que vale la resistencia de Thevenin. Pero para Perfecto. sacarla, pero después me preguntan, ahora calcule la máxima potencia y ahí yo tengo una pequeña confusión, porque no sé si tengo que ocupar la corriente que pasa por la resistencia antes de que sea la de Thevenin o después, ya usando Después. Thevenin. Porque tú una vez que... Porque si tú cambias tu resistencia, cambia la corriente que pasa por ahí. Entonces una vez que ya sacaste tu resistencia de Thevenin, que es la Ahí resistencia que calculo de absorbe... nuevo la corriente. Sí, pero ahí tienes hartas opciones. A ver, una vez corrigiendo, vi a un chico que hizo algo bastante interesante, que por ejemplo, les voy a mostrar un ejercicio, un ejemplo súper sencillo. Supongamos que esta es una fuente que vale 10 volts, una resistencia de 5, una de 10 y una resistencia R1. Un chico hizo algo bastante interesante que yo no lo había pensado nunca. Le pedían la resistencia máxima para que, o sea, la resistencia para la cual se absorbía la máxima potencia. Y él lo que hizo fue calcular la corriente que pasaba por esa resistencia, llamémosla I1. ¿Ok? Y supongamos que él llegó a un resultado como I1 igual a, por decir, estaba haciendo cualquier cálculo, 30 R1. ¿Ok? Porque los demás parámetros se deben saber, la corriente que pasa por acá o la corriente de acá. Entonces él llegó solamente a eso. Lo que hizo este chico fue después sacar la potencia, que la potencia en esa resistencia sería la resistencia, que es R1, por la corriente al cuadrado, por 30 R1 al cuadrado. Creo que en verdad quedaban más cosas, pero esto es como muy a modo de ejemplo, ¿ok? Entonces él lo que hizo fue dejar expresada la potencia y ahora les tengo la pregunta. ¿Qué se hacía para maximizar o Derivó, minimizar algo? derivó. Ya. Eso es una opción secundaria que pueden hacerla y yo cuando lo vi yo dije, oh, qué genio. Entonces él dijo que de P a dt, no miento, a de R1, porque R1 es lo que queremos, es lo que estamos buscando, debe ser igual a cero. Entonces él al derivar que le quedó toda una cosa fea porque no me acuerdo cómo era el término. Y supongamos que esto, a ver, puta, es que esto es un producto. Pero supongamos que yo no sé derivar, o que derivo bien y que esta cosa me da 2R1. ¿Cómo lo podríamos dejar? 30R1 más 10. Supongamos que esta es la derivada, es cualquier ejemplo. El tema es que con esto él lo igualó a cero, encontró la resistencia R1 y una vez que obtuvo el valor de R1, lo reemplazó acá, en la potencia. Esa es otra forma, ¿ok? La cual la encontré genial y la pueden ocupar. O si no, el método tradicional es calcular RTH, que va a ser mi R1 máximo, o sea, mi R1 que absorba la máxima potencia, y después calcular la potencia por cualquier método, como hacer el ejercicio de nuevo, ¿ok? Calcular PR1 con cualquier método. ¿Ok? Si por casualidad ya sacaron la corriente de Norton o, ¿cómo se llama esto? El voltaje de Thevenin, pueden inmediatamente hacer el equivalente de Thevenin. Ustedes dicen, este es mi voltaje, este es mi VTH, este es mi RTH, que es igual a R1, y con eso calculan el voltaje y con eso la potencia. Hay infinitas formas, pero yo creo que esta es la forma general, o si no, pueden ocupar esta, que es
encontrar una expresión para la potencia, derivar e igualar a cero. No sé si es que se entendió todo. Sí, pero Ya. prefiero sacar la RTH. Sí, ahí vean cómo les salga más conveniente. Sí, yo también creo que RTH es la forma más fácil de hacerlo, porque te puede quedar una expresión un poco fea de potencia y puede dar flojera derivar o tirarlo mal. Así que eso. No sé si tienes otra pregunta o alguien más tiene una pregunta. Yo voy a borrar acá. Yo no tengo preguntas, pero te pediría unos tips, pero para la parte de inductores y capacitancia, así como tips. Ya, perfecto. A ver, primero la pregunta clásica. ¿Cómo se comportan los inductores cargados y condensadores cargados? Que va para todos. Algo que no les puede fallar. Los inductores cargados con un cable y los capacitores con un circuito abierto. Julián, Exacto. Dime. no quiero interrumpir el ejercicio del compañero. Sencillamente quería pedirte si después, o sea, después de la pregunta del compañero podías revisar un desarrollo que yo hice para saber si lo que hice está bien. Sí, no hay problema. Sí, hay tiempo para todo hoy día. Vale. Y volviendo a lo anterior, súper bien. Inductor cargado, cable pelado o cortocircuito, condensador cargado, vacío. Y cuando están descargados, se van a comportar como todo lo contrario, ¿ok? Ustedes ya saben. Lo otro que había algo que yo les remarqué con rojo y que lo voy a volver a hacer, pero antes quiero que me digan, ¿qué no se les puede olvidar jamás en la vida para Un este tipo de voltaje preguntas? que en capacitancia el voltaje no cambia de un segundo para otro. Y la corriente Exactamente, en un inductor no cambia para un momento a otro. exactamente. Entonces, corriente en el inductor o en la bobina no cambia instantáneamente. Y todo lo contrario con el condensador, ¿ok? O sea, lo análogo es con el condensador. Que el voltaje en el condensador no puede variar de un instante a otro, ¿ok? Voltaje en el condensador. Me quedó horrible, pero se entiende. Condensador no cambia instantáneamente, ¿ok? Jamás se les olvide, porque todo lo demás sí puede variar. El voltaje porque si se dan cuenta, algo que uno tiende a creer es que, ya, supongamos que tenemos un circuito sencillo, una fuente de 1 volt, una resistencia cualquiera de 10 y un inductor, que me quedó horrible. Supongamos que en t igual a 0 menos, vamos con un ejercicio muy básico, al lado de los que hicimos. Tenemos un switch y que en t igual a 0 menos, o t igual a 0, mejor dicho, se levanta. El condensador cargado actúa como un cortocircuito, y eso ya lo saben bien. Entonces supongamos que nos piden la corriente y el voltaje en este instante. Entonces, en t igual a 0 menos, de hecho me faltó una resistencia porque si no esto se quema. Pongámosle de 5. En t igual a 0 menos, nuestra cosa sigue cerrada, ¿ok? Entonces la corriente es igual a, si se dan cuenta, toda la corriente va a pasar por acá, porque el inductor va a ser un cable pelado. La corriente va a ser de 1/5 o 0,2 amperes. ¿Y el voltaje cuánto vale cuando está cargado? Lo de la resistencia de 10. No, sí, pero el mismo que el del inductor, cargado. ¿Cuánto No entendí valdría? por qué la corriente valió 0,2, disculpa. Porque si te das cuenta, vamos a tener, en este instante, vamos a tener esto. Me equivoqué de goma. Ay, verdad que cuando el inductor está... Pero, Sí. ¿el inductor está cargado o está descargado? Esa es la excelente pregunta que uno siempre tiene que tener. Nosotros hacemos esto. En t igual a 0 menos, tenemos el switch hacia abajo, tenemos este cable, tenemos lo mismo de antes, prácticamente.
Y ahora vemos qué es lo que hacemos con el inductor. Porque la pregunta que te hago es, ¿ha recibido carga en este último rato o no ha recibido nada de carga? ¿Tiene Sí, la Ya. sí. Lo mismo que ibas a decir tú. Hay corriente que fluye porque tenemos una fuente que le proporciona corriente a esta parte y a esta parte. Entonces nuestro inductor está cargadito, ha estado cargado todo este rato. ¿Ok? Entonces, como está cargado, se va a comportar como un cable pelado. Como es un cable pelado, esta resistencia da lo mismo, es redundante, y me va a quedar que la corriente en 0 menos es igual a 0,2 amperes, o Pero 1, dime, tengo una pregunta. Es que lo que yo no entiendo, ahí está cerrado el switch. ¿sí? Ya. Entonces el Sí, ejercicio parte con el switch ya cerrado. Eso es lo que yo sí. quería saber. Acá, es Ah, que ya. acá lo escribí un poco feo, pero si te das cuenta hay una flechita que muestra que en t igual a 0 se levanta, ¿ok? Entonces ahí Ah, se ya. abre, no va a pasar corriente de ninguna forma hacia el inductor. Ok. Y Vale, eso vale. es súper importante, siempre pregunten si está cargado o está descargado, ¿ok? Eso es algo vital, nunca asuman que algo está cargado sin hacer un pequeño análisis. Y en este caso, ya, esta era la corriente del inductor, que es I. ¿Y cuánto vale el voltaje del inductor en este instante? 0. Perfecto, súper bien. El voltaje en el inductor es cero porque es un cable pelado. Pero en el instante t igual a 0 más, nuestro switch se abre y nos queda esto. Nos va a quedar este circuito súper simple. Si se dan cuenta, cuando el switch se abre ya no pasa corriente por acá, la fuente deja de transmitir y solamente nos queda esta parte. Si es que voy muy rápido, me dicen. Pero nos va a quedar Pero esto. ahí tengo una pregunta. Ya. ¿La fuente deja de transmitir corriente? O sea, entiendo que es porque el switch se abrió, pero Ujú. visualmente, ¿cómo puedo interpretar eso? No sé si se entiende Mm, lo que quiero saber. deja de mandarle energía al inductor. Es que visualmente yo lo veo así. Nuestra fuente, en este caso es un caso sencillo porque solamente hay una fuente. Y acá es fácil verlo. A ver, ¿sabes qué? Voy a probar a ver si es que me sale esta simulación. Quizás puede que lo explique mejor de lo que yo lo puedo explicar acá. A ver. O sea, pregunto porque, por ejemplo, en el ejercicio que tú hiciste en la ayudantía del viernes, ¿Ya? eh, en, no importaba la dirección en la cual estuviera ubicado el switch, todos los componentes estaban cargados. Entonces, Ya. como, es por eso sé que se debe a las fuentes independientes, pero ¿cómo veo la conexión ahí para saber si realmente sigue habiendo carga o no? Buena pregunta. En verdad, uno lo ve casi que al ojo, porque tu fuente, vamos a suponer que son todas fuentes activas, ¿ok? Que no están recibiendo corriente, sino que están entregando. O en verdad lo mismo. Pero, Hagámoslo caso por caso, como por ejemplo, coloca un switch al otro lado y explícame por qué todavía está cargada, y eso quiero saber. a ver, ¿en qué parte, por ejemplo? Ya, Es por que ejemplo, hay, el switch donde estaba originalmente estaba en W. ya, esto lo voy a borrar, que me quedó un poco feo. Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Déjame verlo bien, para acordarme un poco. A ver, si estaba en W. Y tú me preguntas, ¿por qué en W sigue estando todo cargado? Exactamente, como cuál es la explicación, porque yo ahí puedo ver obviamente que el capacitor de 22 microfarad y el inductor de 40 milihenrios sigue Ujú. cargada, pero el otro lado los componentes también siguen cargados y quiero saber por qué, como cómo puedo yo Ya, visualizar eso. súper fácil, pero buena pregunta. En este caso, no sé si es que entiendes el cómo llegué a esto. Aquí es un circuito, a dos circuitos independientes, por así decirlo. Sí, eso yo sí entiendo. Ya, el tema es que en este circuito también está nuestra bobina. Así Entonces, es. tenemos una fuente, ¿ok? Este circuito funciona por cuenta propia prácticamente. Entonces, nuestra fuente ha estado todo este rato tirando corriente para acá, tirando corriente para acá, y eso. Entonces, nuestro inductor ha recibido corriente de algún modo. Si no hubiera estado nuestra fuente, si hubiéramos tenido este caso, por ejemplo, y ya ha pasado mucho tiempo, no hay nada que le entregue energía al inductor. Nada. Entonces el inductor está descargado.
Ya, y por ejemplo, ¿qué se tendría que, si colocas la fuente de nuevo, qué cable tendría que haberse roto para que dejara de transmitir Lo más corriente? fácil es que se rompa el cable de la fuente o el cable del inductor. Por ejemplo, supongamos que yo tengo mi fuente acá y le quiero cortar la luz al vecino. Una opción es que yo corte este cable. Si yo corto este cable, ya mi fuente no transmite nada y toda esta parte no tiene corriente. Si Entonces, ni cortas la la parte de resistencia. abajo, ¿Ah? y si cortas la parte de abajo. ¿Esta o No, esta? no, la parte de donde está el terminal negativo de la fuente. Va a ocurrir exactamente lo mismo, porque acuérdate que que la corriente es la misma para toda una rama. Entonces, si yo corto acá, lo voy a hacer con rojo. Si yo corto acá, en verdad lo voy a borrar, estoy puro molestando. La corriente no tiene cómo volver, entonces no va a fluir corriente tampoco hacia acá. Esta no existe, porque, no, porque por el LSK, nuestra corriente tiene que ser la misma en toda la rama, ¿ok? Y si acá es cero, si te das cuenta, acá la corriente es igual a cero. Entonces acá también tiene que ser igual a cero. No fluye corriente. Ya, ok, Entonces da lo perfecto. mismo que lo cortes el terminal positivo, terminal negativo, y la corriente es única en cada rama. ¿Ok? Se mantiene. Acuérdate que una rama es una línea que se conecta después a algún par de conexiones, algunos terminales. No sé si se entendió un poco más. Sí, ahí entendí, ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Ya, porque la otra forma también es que, por ejemplo, se haya cortado este cable. Supongamos que acá rompo este cable, ahí obviamente tampoco le llega corriente al inductor, ya sea en ese lado o en este. Ahí el inductor muere y queda desconectado de la red prácticamente. Pero sigue fluyendo corriente a través de las resistencias. Exactamente. Esta parte, si yo hago esto, lo que me dices tú, le corto el inductor al vecino, va a fluir una única corriente desde acá, desde acá, desde acá, hasta la fuente. ¿Ok? No se va a dividir. Esa es Ya, una forma de verlo. ¿Ok? ok. Igual, casi siempre en estos casos les van a quedar dos circuitos independientes. No se los garantizo, pero está la gran posibilidad de que algo sí ocurra, de que no haya un cable arriba o no haya un cable abajo y que por lo mismo tengamos dos circuitos solitos. Yo tengo una consulta ahora. Dime, voy a En ese volver. Ah, ya, al mismo tiro. ejercicio, Ah, me equivoqué, güey. Este era acá está. ya ahí estaba conectado al principio el lado derecho, ¿cierto? Al lado derecho. Queda Z. Z, ¿sí? Sí. Y luego ahí se sacó sacaste No, pero en el verdad antes estaba voltaje de la conectado en dos. capacitancia, ¿cierto o no? Pero es que, güey, Pero supongamos que estaba en el Z. suponiendo que están en Z, ¿ya? Supongamos que está en el Z. Y ahí parte. La, la, el capacitor va a estar cargado y va a estar a su voltaje máximo. Eh, En- ahí tienes, en- yo siempre lo que hago es primero hacer el dibujo con todos los elementos y ya con esto conectado, y después pensar si es que esto está cargado. Pero así al ojo, si nosotros ignoramos, voy a pintar de blanco este switch en W para que pase más piolita. Ya. Tú te refieres a este caso, ¿cierto? sí, o sea, suponiendo que encontramos el valor del voltaje del capacitor, cuando mueva el switch va a seguir siendo En, el mismo voltaje, ¿cierto? sí. Y ahí se puede. Hay un pequeño detalle que hice en este ejercicio. A nosotros nos pedían el voltaje de este inductor, o sea, de este capacitor, y la corriente en este inductor en T igual a cero. Si se dan cuenta, quizás me faltó mencionarle un pequeño detalle. Yo no saqué el tiempo T igual a cero más, solamente ocupé el T igual a cero menos. ¿Se dan cuenta el por qué? ¿Alguien sabe el por qué? Porque seguirán siendo los mismos voltajes y corriente. Exactamente. Si por casualidad me hubieran pedido también esta corriente, por ejemplo, llamémosla I25, ahí hubiera sido necesario también ocupar el T igual a cero, el T igual a cero más, ¿ok? Para hacer el cálculo de qué es lo que ocurre con esa corriente. Y también, algo que quizás también se me fue, es que siempre, que en un caso así, en que necesite saber esta corriente que puede cambiar, por ejemplo, tengo que saber cómo se comporta este condensador
cuál es el voltaje, cuál es la corriente de este inductor y la corriente de este inductor, porque después yo los puedo modelar como fuentes independientes. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer el caso. Voy a borrar acá y vamos Esa a era mi hacer... consulta, porque Di- en ese ejercicio una corriente que pasaba por un inductor la consideraste después como una fuente independiente. sí, eso fue en ejercicio anterior, creo, porque en este caso no fue necesario, porque no tuve que pasar al t igual a 0 más. Me quedé Pero con los... en el caso que lo necesitara, el capacitor se podría hacer lo mismo, pero con una fuente de voltaje, ¿cierto? Exactamente, esa es la forma más sencilla, que solamente en ese instante mi inductor sea una fuente de corriente y mi capacitor una fuente de voltaje. Creo que los libros no lo explican y no me acuerdo quién fue el genio que me mostró esto, pero lo encontré un método genial y la mejor forma de representarlo. Así que siempre tengan esto en cuenta. Si me pidieran, si yo quisiera saber cuánto es este voltaje en esta resistencia, un momento, un mejor caso. Eh, el mismo que estaba haciendo antes, o este voltaje. Supongamos que me piden el VR también en T igual a 0. Si yo paso al T igual a 0 más, porque en este caso voy a tener que ocupar un T igual a 0 más, tengo que saber cuánto vale esta corriente en T igual a 0 menos, tengo que saber cuánto vale este voltaje y tengo que saber cuánto vale esta corriente. ¿Ok? Porque si en T igual a 0 más, yo los puedo representar como una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Porque tiene una corriente asociada en ese momento y un voltaje asociado. No sé si es que se entendió lo que dije o Sí, quieren que lo sí, se explique entendió. mejor. De verdad que no Sí, a tengo lo ningún mejor. problema. O sea, por lo menos yo lo entendí, no sé si mis Yo compañeros. no, Perfecto. yo no ¿No? entendí. Ya. Vamos a hacer esta cosa, una parte de este ejercicio de nuevo. Yo lo voy a copiar. En verdad voy a copiar todo esto. Denme un momento. Que quiero ver si es que puedo copiar todo esto de una. Sí. Ya. Ya. Supongamos que nos piden en este ejercicio el IX, el BX y también este BR, que es un voltaje cualquiera en una resistencia, porque me dio la gana, puse el voltímetro ahí. Primero, me piden en T igual a 0. T igual a 0 se puede dividir en T igual a 0 menos, o sea, antes de que el switch pase a Z, y T igual a 0 más, que es justo cuando pasó a Z. Entonces vamos con el primer cálculo, que siempre uno parte con el instante antes, o anterior, mejor dicho. Vámonos a t igual a 0 menos. Entonces, lo primero es dibujar el circuito equivalente, y si está muy complicado, después vemos qué pasa con los inductores y los capacitores, ¿ok? Lo mejor es hacerlo con calma. Nuestro switch está a la izquierda, entonces no hay ninguna conexión que sea desde esta parte a esta parte. No sé si es que todos lo ven. ¿Todos entienden que en este caso se va a comportar como dos circuitos independientes? Sí. Perfecto. Entonces vamos a dibujar. Esta es la parte más lenta, pero bueno, nada que hacer. Entonces voy a dibujar acá. Ya. Entonces tenemos eso. Vamos a tener tres mallas acá. Acá está nuestra fuente de 480. Nuestra resistencia de 39. La de 50. La resistencia de 20. Y el inductor y capacitor yo no pongo los valores porque o va a estar cargado o va a estar descargado. Como que por ahora en esta unidad no nos interesa la inductancia y capacitancia en sí. Esto es R1 que vale Eso es lo que te iba a 115. preguntar también, porque
cuando el profe mandó la tarea, igual como que me mosqueaba que saliera el valor de la inductancia y de la capacitancia, y decía que en qué momento iba a usar esta weá. No, sí, por ahora va a ser para molestarlos, creo yo. Salvo que les haya mostrado la ecuación. O sea, podrían utilizarlo quizás. No, no la van a utilizar. Esa es la verdad. Eso ya se ocupa en la prueba 3 con corriente alterna y con circuitos de primer y segundo orden, que es la parte más entretenida, a mi gusto, de la materia. Entonces, tenemos la resistencia de 25, la de 100 y nuestro inductor. Tenemos la parte 1 lista. Y las variables, que no se nos pierdan, que no se nos olviden. Tenemos un BR, tenemos la corriente de este inductor, y X y BX. Ya. Como ya cacharon, estas cosas están cargadas. Si alguien no sabe el por qué, que me diga, de verdad. Aprovechen de tirarme todas las consultas posibles para no sufrir mañana. Entonces, como están cargadas estas cosas, este inductor se cortocircuita, esto se hace vacío, y el otro inductor también se cortocircuita. Ok. Ya. Yo, por lo que me acuerdo que hice, lo más sencillo, primero, es darnos cuenta que este Vx es el voltaje que cae en la resistencia de 20, porque están en paralelo. Lo pueden ver con el pintando cables, que es el método que yo ocupo hasta el día de hoy. Entonces, como ya sé que ese es ese voltaje, yo puedo borrar acá, porque no me interesa. Y listo. Ahora podemos empezar a seguir. O sea, empezar a seguir. A seguir nomás. Yo lo que hice acá fue hacer un paralelo. Y de hecho en este caso nos va a quedar bonito porque el BR se va a mantener, porque son dos resistencias en paralelo. Entonces yo dije que R2 es igual a 39 en paralelo con 50. No sé si es que alguien se acuerda de ese cálculo, lo tiene ahí, pero me da flojera volver atrás, así que voy a Te lo hacerlo calculo con al la tiro, espera. ¿Ah? Te lo calculo al tiro. Espera. Perfecto. Igual tengo la calculadora acá. 21,91. Ya, creo que eso era. 21.91 ohm. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer acá mismo la versión simplificada. Preferiría que ustedes hagan dibujos aparte, pero para que el profe entienda más. Esto lo voy a hacer para hacerlo más rápido ahora. Entonces esto va a ser 21.91. Y nos queda un circuito extremadamente bonito, sencillo acá, donde tenemos que Bx es igual a menos 480 sobre toda esta resistencia equivalente. Con esto vamos a sacar la corriente, esto es 41.91 por 20. Yo voy a hacer este cálculo ahora, que nos da menos 4, un momento, menos 480 y un 41.91. El divisor de tensión es maravilloso. Nos da menos 229.06. ¿Ok? Este es el Vx en t igual a 0 menos. Y nuestro VR va a ser súper parecido. Va a ser la corriente, que es menos 480, dividido en 41.91 por 21.91. De hecho, nos van a dar casi iguales en verdad. Menos 480 dividido en 41.91 por 21.91. Esto nos da menos 250.94. En verdad varía un poco más. Ya. Este voltaje es el que más me interesa por ahora, el Vx. Es algo que lo voy a remarcar en azul porque es el voltaje en el capacitor. Y la corriente Ix, ya todos saben que esta resistencia también muere porque está en paralelo con un cortocircuito. Y nos va a quedar 100 sobre 115. Entonces vamos a tener que Ix, 0 menos, es igual a 100
sobre 115, lo cual nos da 100 esto nos da 0.869 o 0.87. Mejor. Ya, hasta ahí. ¿A alguien le queda alguna duda? Que por favor me diga, ya, aunque sea con un signo menos, algo que no hayan entendido, que parezca súper básico, por favor, díganme. Antes de pasar a la parte que me interesaba, que era el t igual a 0 más. Julián, si Dime, hubiera habido un cable arriba, un como cable estaba arriba, ¿cómo? en el último bosquejo que hiciste, ¿Ya? un cable arriba, esa corriente y X afectaría también a todo, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué te refieres si tuviera algo así? A ver, dame un momento. ¿Algo así? Sí, eso mismo. Ya, ahí obviamente que cambia. El IX se va a ir para arriba probablemente y ya no va a ser IX, ¿ok? En este caso era porque nos queda una única malla, ¿ok? Por eso, porque esta parte muere. A ver, esto yo lo voy a sacar. Ah, no. El cálculo nos quedó súper sencillo acá porque nos queda un circuito de una sola malla, porque esa resistencia es redundante. Y si yo hubiera puesto este cable, en cualquier caso, la corriente ya se va a dividir. Vamos a tener una corriente que va para acá, va a ser I1, por ejemplo, y después va a volver, que también va a ser I1. ¿Ok? Ya, sí, ahora me queda claro. Y entonces Gracias. acá por L vamos a tener un LSK. Vamos a tener que IX más I1 es igual a otra corriente que está acá. Entonces vamos a perder la simplicidad que teníamos antes. Ya no tendríamos dos circuitos independientes, que era lo que nos ocurrió. Así que voy a borrar acá. Y parece que me está faltando algo súper importante que fue lo que les dije, que también tengo que saber cuánto va a valer, por ejemplo, esta corriente. ¿Por qué? Porque voy a tener que ocupar el T igual a 0 más. ¿Por qué? Porque tengo que sacar cuánto vale el voltaje en esta resistencia cuando mi switch cambia. En nuestro caso original no era necesario porque solamente nos pedían la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Eso no cambian de un instante a otro. Pero este voltaje en esa resistencia se puede pegar un salto sin problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, dejar claro cuánto vale esta corriente, que la vamos a llamar, llamémosla IL, ¿ok? Esta va a ser IL. No nos piden en el problema cuánto vale IL, pero va a ser necesario para nosotros para ver cómo se comporta nuestro inductor después. ¿Alguien sabe cuánto vale IL? Dale la LVK de ahí. ¿Mm? ¿Sería sacando la LVK ahí, no? ¿O Sí, no? súper sencillo. Haces un LDK y de hecho de esta forma nos va a dar negativo. Pero da lo mismo. Cosas que pasan. Entonces vamos a tener que la corriente IL en 0 menos es igual a 480. De hecho lo habíamos calculado acá, porque era el voltaje dividido en la resistencia equivalente. 480 negativo sobre 41.91. Esta cosa nos va a dar 480 dividido en 41.91. Nos da menos 11.45 amperes. ¿Ok? Y ahora van a ver el por qué, los que todavía no entienden, van a ver el por qué me di la lata de hacer este cálculo. Bueno, ahora nos vamos al T igual a 0 más, que acá las cosas ya se complicaban más, nos quedaba un circuito más feo. Entonces vamos a tener algo parecido a lo que teníamos en T tendiendo a infinito, pero un poco más complicado. ¿Por qué? Este switch pasa para este lado. Entonces toda esta otra parte
no va a pasar corriente, esto no, ya no es parte del circuito. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 mallas, que son las que aparecen ahí. Y ahora viene la parte fome, que es redibujar. En verdad voy a hacer algo más chancho. Denme un momento. Esto es una chanchada en verdad. Ojalá que ustedes hagan algo más bonito, más producido. Lo hago solamente para hacerlo un poco más dinámico. Ya. ¿Por qué borré estas cosas? Porque como nos están pidiendo este BR se puede pegar un salto, pero todo el circuito va a depender en este instante de cómo estaba la corriente en el inductor, en los inductores, y el voltaje en el capacitor. Entonces, primero vámonos con este inductor. Esa corriente era la que sacamos al final, IL, que nos daba un valor de menos 11.45, o sea que va a ir hacia arriba. Está en sentido contrario al que asumimos. Vamos a tener algo así. Esta va a ser una fuente de corriente de de 11.45. Acá en esta parte tenemos el capacitor, que le sacamos el voltaje. Si se dan cuenta, el Vx nos dio menos 229.06, una polaridad al revés de la que teníamos nosotros. Entonces vamos a tener esto. Y esto es 229.606. Y por último, nuestro inductor tenía la corriente IX, que nos da 0.87. Entonces va a estar acá nuestra fuente de corriente, que en verdad es un inductor. Esto también me falta borrarlo. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿hay algo que le está complejando? ¿Algo que no entiendan? Convertiste los capacitores en fuentes de voltaje y los inductores en fuentes de corriente. Es una representación, ¿ok? Solamente una representación para hacerlo más cómodo. Nada más que eso, porque si te das cuenta, el Vx en 0 más es igual al Ix en 0 más. Miento. Es igual al Vx en 0 más, en 0 menos, puro weón. Porque el voltaje en el capacitor en el instante anterior no puede variar. Entonces en este instante va a ser igual. Y lo mejor es representarlo como una fuente de voltaje. Igual a menos 229.06. Ya estamos listos con este. El el Ix, que es este, nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Nos va a dar 0.87 amperes. Y esto está en volt. Pero este VR puede cambiar de un instante para otro. Y eso no lo podemos saber a no ser que nos demos la lata de hacer este cálculo, que en verdad está bastante feito. Aunque creo que con nodos sale más o menos rápido. A ver. Pero, ¿se entendió la lógica? Antes de hacer el cálculo que sigue, ¿se entiende el por qué Sí. hice esto? Sí. Ya, si eso es lo más importante, porque ya el resto de sacar este VR es como sacar el voltaje de cualquier otro circuito, ¿ok?
De hecho, me da hasta un poco de flojera, así que vamos a ver qué nos dice Simulink. O sea, no Simulink, el PSIM. Le voy a tomar un pantallazo a esto. Denme un momento para ver si es que esta cosa cambia o no cambia. Ya, ahora voy a compartir pantalla. Con un trillón de cosas abiertas, ya. Pues sí, me estaba acá. Se está viendo todo, ¿cierto? Sí. Sí. Va acá. Entonces vámonos acá. Esto es dibujar imagen por... Ya. Entonces, ahora vamos a dibujar. Tenemos... Esto ¿Cómo se parece como... agrega una imagen? ¿Qué? ¿Cómo se puede agregar una imagen? Tú te vas a Edit, a Draw de dibujar, y dice Bitmap Image from Clipboard. O sea, imagen de la copia. Pues creo que así se dice. Estoy pésimo Vale, gracias. con el inglés. Y ahí tú lo pones y lo arrastras, como si fuera una figura. Y chao. Entonces, vamos a seguir acá. Yo siempre hago el esqueleto primero, que creo que ahorra más tiempo. Ya, tenemos eso, la fuente de voltaje que va hacia abajo. De hecho hice gigante el circuito, pero da lo mismo. Resistencia, resistencia, fuente de corriente. Que va hacia arriba. ¿Se alcanza a ver bien el circuito o quieren que lo amplíe un poco más? Yo lo Está veo. bien. Perfecto, me alegro. Entonces tenemos esto, la otra resistencia. Hay un trillón de elementos en verdad. Fuente de corriente y una resistencia más. Le cambiamos los valores. BCC era 480, si no me equivoco. 39. Esto es 11.45. 20. 50. 229.06, si no me equivoco. Quizás me haya equivocado en un valor en algún momento, pero lo que me interesa es que se entienda la mecánica. Esto creo que era 110, si no me equivoco. 0.87. 25. Y 100. Ya. Nosotros ya estamos listos para saber cuánto vale este VR. Ahora sí le voy a hacer un zoom para ver si es que se pegó un salto o no. A mí me gustaría poder simular el modelo completo, pero no sé si es que están esos switch que son los que pone el profe de repente, que son estos que tienen 3 estados. Nunca los he podido encontrar. Pero si colocamos un voltímetro acá, voy a ver si es que me alcanza. Sí. Este se llama VR. Y si simulamos, nos da el valor de menos 250.94, ¿ok? Y a nosotros nos había dado... ¿Cuánto nos dio antes esta cosa? BX, BR. Casi lo mismo, recuerdo yo. Ah, me parece que curiosamente en este momento no se pegó un salto, ¿ok? Pero, parece que me estaba faltando un cable. Parece, sí, po. Me estaba faltando... ¿no? Ya, en este caso nos dio lo mismo, ¿ok?
Pero este análisis tienen que hacerlo porque he mostrado ejercicios en los cuales esto no siempre ocurre. De hecho, es raro que este voltaje no haya variado de golpe, pero puede pasar, ¿ok? Este es el análisis completo. No sé si es que se entendió la lógica. En mi ayudantía no hice el instante t igual a 0 más porque no era necesario. Ya sabía que esta corriente me iba a variar, ya sabía que este voltaje no iba a variar y ya sabía que esta corriente tampoco iba a variar porque eran variables de estado. No sé si se entendió. ¿Alguna consulta? Ya, ¿No? Sí, se entendió. O sea, por mi parte. perfecto. Yo voy a volver a la tablet entonces para ver si es que necesitan algo más. Bueno, aparte de lo que te había pedido acerca de revisar el ejercicio, ¿Ya? quiero saber si estaba bien lo que yo razoné. Al tiro. ¿Pero de este mismo o del que tú me vas a decir? De- el del que yo te iba a decir que, bueno, lo que te había dicho de PESIM, al final no tengo idea de lo que pasó, que yo lo único que hice fue sacar las fuentes de voltaje y volverlas a colocar y por algún motivo desconocido ahí sí dio el resultado. Ya, mira, muéstrame tu ejercicio a ver qué onda. Sí, solamente, o sea, ya lo terminé, solamente quiero saber si lo pensé bien nomás. Ya, voy a dejar de Permiso, compartir. Sí, dale nomás. voy a buscarlo primero, sí, porque no sé por qué me tinca que no pasé las cosas al computador, me tinca que están en la tablet. Sí, dale nomás. Igual si es que alguien por mientras tiene una duda chiquitita, no hay ningún problema. ¿Qué hora es? Ya son las 7. Dale, Master Loyo, de verdad que te vaya súper. Me imagino que por el día. Ah, no, no sé que tendrá evaluación, pero póngale bueno nomás, Ray. Que le vaya súper. Electrónica, qué rico. Yo disfruté electrónica de un modo. No, pero ponle cariño, se puede, se logra. Así que mucho éxito, Master. Ya yo acabo de meterme a la reunión de Ya, dale nomás, ocupa las pruebas y para eso está. Ah, te metiste con la tablet. Sí, Ya, ya, ahora voy a compartir. sí, dale nomás. ¿Se ve? Sí, todo súper. Ya. Chuta, es que tengo demasiadas cuestiones. Ah, pero son más bonitos que mis apuntes, así que felicidades por eso. Ya, Ah, pero mira, el trabajo. Está bien. Ordenadito y bonito. ya, mira. Este ejercicio es casi igual, a excepción de algunos cambios Ujú. de resistencia, que los cambié inductores y cosas así. Entonces Sí, quería saber si mi razonamiento estaba bien. Por ya. ejemplo, en el instante T0, yo asumí que el circuito era así, debido a Déjame, que como están. déjame verlo bien solamente para eso mismo, ¿ah? Ese alejamiento. A ver, si tienes eso, no pasa corriente por el cable de Z. Tienes cargado, cargado. Así al ojo creo que está súper bien. Sí, como dice en el ejercicio en el otro que está en W y después en el instante T0 cambia a A Z. Z. Entonces, como estamos en T igual 0 menos, ahí todas las Ujú. cuestiones están cargadas. Ya, Sí, porque pasa corriente por todas partes. No, no hay ninguna fuente desconectada, así que súper bien. ya, maravilloso. Ya, y la segunda parte de que es cuando el T está en infinito y lleva mucho tiempo en Z. Ujú. Ese fue el circuito que yo inferí. Si quieres te muestro de nuevo. A ver, Sí, voy a... creo que un chico me había mostrado, el Martín, de hecho, me lo había mostrado y llegó a lo mismo, así que creo que está súper bien también. Y que al final tenía un cuadrado que era un cortocircuito medio feo, un cuadrado de cortocircuito, de A puro ver, pero cable igual... pelado. Ay, chupa ya. Mira, no me deja moverlo más que... Vamos, tú puedes. ¿No me deja? Si no, córtalo y quizás lo puedes pegar más abajo.
Yo por lo menos eso hago de repente. Eliminar. Ya voy a eliminar esto aquí por mientras. Esta cuestión la voy a Aquí no es necesario sacar el T0 más. El T0 más. ¿Verdad? Toda la razón. Si te das cuenta, Javi, te falta un paso, que fue justo lo que hablamos hace un rato. Para el Pero es lo I2. mismo porque no ha cambiado tampoco. Sigue Pero es siendo lo que mismo. tu I2 sí puede cambiar. Se puede mandar un salto porque si ese I2 estuviera en la rama de un inductor, te creo. Pero en este caso, el I2 es una rama cualquiera que tiene una resistencia. No hay nada que le imponga el mantenerse. Entonces, el I1 en T0 menos va a ser igual al I1 en T0 más. Pero el Esa, I2, esa, esa era mi duda que yo te consultaba. Que, Ah, que por ejemplo, los inductores iban a quedar como fuente independiente y el condensador como una fuente de voltaje. así mismo, tienes que saber, lamentablemente tienes que darte la lata de ver cuánto vale el voltaje en tus condensadores y la corriente en ambos de tus inductores en T igual a cero menos, ¿ok? ya, Para que voy a así hacerlo. tú en T igual a cero más hagas el modelo completo, tú digas ya, este inductor se comporta como una fuente de corriente y este capacitor como una fuente de voltaje, y ahí te des la lata de calcular el I2, ¿ok? Es un latazo, pero es la forma más correcta de asegurarte. Ya, voy a hacerlo entonces. Pero la pregunta que tengo aquí es más que nada, como aquí la cuestión ya cambió a Z, lleva mucho tiempo en Z y este fue el circuito que yo inferí. Como Ujú. por ejemplo, a ver acá, al final como estas cosas igual están cargadas, esta parte de acá desaparece y la corriente I1 vendría siendo igual a la corriente I2. Mira, ese tema fue el mismo que me preguntó el Martín ayer y que es algo que es súper interesante porque en verdad creo que es la primera vez que veo un ejercicio en que te ponen un cuadrado de cables. Lo curioso es que, a ver, toda esa Según cosa está... PSIM, ¿Mm? sí. Oh, disculpa, sigue. No, dime nomás, dime nomás. No, iba a decir que según PSIM son la misma, de hecho. Ya, entonces me parece súper... El tema es que yo por lo menos no sé el por qué. Ahí es donde fallo un poco como ayudante porque es un poco extraño ver este tema. Ese cuadrado raro de cortocircuito hasta a mí me causa ruido. Pero es que en verdad parece que se puede dejar como un único cable. Es que, ¿sabías por qué va a ser el mismo? ¿Mm? No, no va a ser el mismo. No, pero dime nomás si yo de verdad que cualquier hipótesis puede ser más válida que lo que yo piense ahora. Yo, yo personalmente creo que es lo mismo porque la corriente es esta que pasa por acá. Entonces aquí se divide, acá y Sí, vuelve a sumarse y si aquí tiene, continúa. sí, pues si tiene que ser, pero el problema es que te piden ese I1 no es la corriente que pasa por la resistencia de 20. Hacia el ojo es la corriente que pasa por la rama izquierda de ese cable, de ese cuadrado de cortocircuito. No sé si lo ves bien o entiendes a Ah, lo que me sí. refiero. Porque el I2 es tu corriente que pasa por la resistencia de 20. Ahí te la calzo completamente, pero ese I1 es la corriente que está en ese cuadradito. A chupalla. Entonces, Pero no. hiciste la prueba de poner Es el que, amperímetro. A ver, déjame, yo también me causó curiosidad. es Baja que un puse poco el con... amperímetro, pero lo puse arriba, no al costado. A ver, Ya, voy pero a ¿puedes colocar. bajar para que yo le tome un pantallazo, por favor? Un poquito a tu dibujo. Sí, Baja, baja, baja. ahí. No, a tu dibujo, al final, el t igual a infinito. A ese mismo. Déjame tomarle un pantallazo. Lo voy a tratar de simular. A ver qué onda. Porque me causa impresión. Igual podría mandarle un correo al profe para... Oh, es cero, según PSIM. ¿Sí? Sí, la corriente que pasa por ese cable es cero. Ya, súper interesante el tema. Yo... Déjame ver el por qué. Ah, pero ya lo hiciste tú, entonces da lo mismo. Déjame volver a lo que estás mostrando. Porque estas cosas son cero. Yo estoy analizándolo. Ah, ya entendí, es súper fácil. O sea,
¿Cómo se llama esto? Ya tengo la respuesta, o tengo una idea. Ah, no, falsa alarma. Lo voy a dibujar en la tablet. Esa pequeña parte del circuito. ¿Dejo de compartir? No, deja ahí por un momento, que para dibujar bien. Permiso, voy a dejar todo como estaba antes. Está bien Ahí, enredado. Yo en la mañana le pregunté a mi profe de laboratorio y no le entendí ni una hueá que me dijo. Pero le dije que se entendí. Que no ojalá que no sé, hagan lo como mismo a raro. mí. No, es que me explicó y le pregunté harto rato y no le entendí qué hueá me está diciendo. No, yo les prohíbo que ustedes me digan que entendieron y no es así, porque me dejan, así quedo mal yo. A Es que mí pensé que había, díganme, ent- pensé que ¿ah? había entendido, pero después cuando fui a intentar hacerlo nuevo, no entendí. Mm, ya. El tema es que está muy complicado de hacer con mallas, porque no tengo cómo modelar alguna ecuación para ese cuadradito chico. Eso es lo que me causa demasiado ruido. Yo no me acuerdo si es que uno los puede unir. Pero, ¿segura que te dio cero? ¿Puedes mostrarme tu PC? Sí, sí, de hecho, voy a dejar de compartir acá. Dale, ya O tengo. haz que deje de compartir, por favor, porque si no la tablet se me enreda. Desígname tú. Ah, ya, te tengo que. Al Sí, tiro. quítame, quítame. Participantes, entonces te hago a ti, host, No, hospedador. no es necesario, como tú, si te apretas la cuestión de compartir pantalla, Ah, ya, automáticamente yo me voy a salir. ya, perfecto. Listo, y Ahora yo ahora dejo compartir. Listo, eso mismo. ya. Ya, aquí tengo, ya, es el mismo circuito, Ujú, exactamente el mismo, y le agregué 2 amperímetros acá y voy a agregar uno más. Permiso. dale nomás. No Ya, sé, listo. igual no es necesario que ponga otro en perímetro porque lo va a poner abajito, ¿cierto? Abajito del. Ah, pero no te da Ah, cero. pero hoy la cuestión rara, no antes sí me dio, mira, voy a sacar la cuestión ahí, no sé por qué. Como cuando yo quité estos amperímetros de acá, primero lo tenía así, A ver. ya, y ahora me da cero, no sé por qué. O sea, solamente le quité los amperímetros nomás. Oh, qué raro. Súper raro. Sí, de hecho, eso es lo mismo, el PC está un poquito raro. Entonces, a A mí ver, por en lo una de esas, menos, a mí por lo menos PESIC no me falla, pero esto es de los casos muy extraños. Esa es la verdad. Está todo un mismo potencial. y ahora vuelve, es cosa de quitarlo y ahí automáticamente Yo en entonces verdad le creo ya, más, yo en verdad le creo más a la posibilidad de que se divida a que sea cero, porque si no, no tendría sentido. Me gusta más la idea de que sea 0,59 en cada rama, a que ocurra lo contrario. y Pero acá, si coloco, permiso, voy a colocar un amperímetro más, porque me da curiosidad también. debería darte I3. Debería darte lo mismo que I3. Oh, no. ¿Tienen resistencia tu amperímetro o qué onda? No, no tienen nada. ¿Sabes qué? Honestamente me pillaron. Tienen que preguntarle al profe porque a mí no se me ocurre cuál podría ser la respuesta Está ante este raro. enigma. Así que mándenle un correo y se aseguran por si les aparece algo sucio así mañana. No creo, pero mejor, así también no salimos todos de la duda. Le Una dicen hueá que random. ahí le dicen que con PESIM cambia dependiendo del amperímetro que le pongan y que está todo muy raro. Porque esa es la verdad. Yo no tengo respuesta. Qué extraño, pero puedes intentarlo tú. En una de esas mi PC está medio raro y el tuyo no. A ver, ya, déjame cachar. Lo voy a hacer solamente con el circuito izquierdo porque no me interesa la parte derecha. A ver, voy a bajar. Voy a compartir pantalla porque ya tengo el circuito. Ya, entonces, esto es un cuadradito. Ya.
Entonces tenemos la fuente, una resistencia de 20, otra acá, y eso. Entonces, esto vale 70, 20. No es necesario agregarle el circuito vacío, o sea, el vacío. No, porque no pasa corriente por ahí, entonces, ¿para qué? Esa vale 39. Sí. Ya, entonces acá le colocamos amperímetros por todas partes. Acá, supongamos que acá, o sea, va a pasar por ahí. El otro al revés. Quizás con el vacío se vuelve un poco loco, pero veamos. Este es y 1, 2, 3. Ya, me da 0,59. ¿Qué pasa si le coloco otro perímetro? A veces que llego al mismo problema que Y tuviste tú. ¿Ah? no es que el programa considerara una pequeña resistencia al perímetro, pero muy pequeña. Yo también creo Parece que se que borra. yo por lo menos le veo esa lógica, porque si no, no se me ocurre otra idea. Es que igual tampoco hay como mucho sentido en colocar dos amperímetros en serie. Ese es el gran tema. En teoría, el programa no tiene, ¿cómo se llama esto? Resistencia, pero quizás al colocarlos en dos amperímetros en serie, el programa como que explota. Pero si no, no se me ocurre otra explicación, porque está claro, esta corriente va a ser 70 sobre 59, 1,18. Ahí todo bien. Pero ¿por qué? Es que honestamente no les quiero chamullar. Odio chamullarles y por ahora lo único que se me viene a la mente es que, ¿cómo se llama esto? La corriente se divida en dos, por algún motivo. Porque al final es como la misma resistencia, el mismo cable. No les veo otra explicación. Esa es la verdad. Y si colocas solamente un amperímetro entre los dos, a ver qué pasa. Probablemente me lo tire a cero, que fue el caso análogo al tuyo. Sí. No, chicos, no les tengo la respuesta esta vez. Así que mándenle un correo al profe, díganle que hasta su ayudante explotó. Pero eso. Ya, Yo me inclino más a la posibilidad de que se divida en dos simplemente la corriente, porque si no, no tendría sentido. ya, muchas gracias. A ver, déjenme ver qué es lo que me dice el Falstat, que es mi recurso de emergencia. Esto está acá. Falstat. Ya. Esto se borra. Esto acá. Esto era una fuente de voltaje. Acá hay una resistencia. Y esta era de 39, si no me equivoco. Ya, entonces, ni siquiera me entrega corriente esta cosa, ya está bastante rara. ¿La fuente cuánto valía? 70, 70. La otra resistencia, 20 y tanto. 20, 20. 20 y 39. No, no me está tirando corriente. Parece que efectivamente no hay corriente. Porque si no me diría, de una se vería el flujo de corriente y no. Muy raro el caso. Así que pregúntenle al profe. Voy a agregar una Ya, resistencia. Si agrego una resistencia muy pequeña. Ah, no, en verdad, da lo mismo. No los puedo ayudar esta vez. No sé si es que tienen alguna duda que quizás pueda resolver. esa era mi Bueno, duda. a mí me alegra que lo hice bien, aunque no sé cómo se hace eso, pero llegué hasta esa parte.
No, sí, un caso rarísimo, pero qué bueno que hayas llegado a eso. No sé si es que los demás tengan algo de otro ejercicio o alguna otra cosita que los pueda tratar de iluminar. Ah, yo tengo una. A ver, Que en un ejercicio al Hyatt, a ver, muéstralo nomás. ¿cómo partir? Ahí. No sé cuál era, sí. Creo que era el 169. Mm, Detonadísimo haciendo todos los del height. Ese lo hice todo. Lo Está único que no bien, hice está fue la de bien. la capacitancia. A ver, si estoy en No, es que era que me pedía graficar y no entendí como que estás de graficar. no es algo de este ramo, pero muestra el ejercicio. A ver, voy a buscarlo en el Hyatt. Que creo que no lo, ese creo que no lo hice, porque no entendí. Eh, ¿Dónde venía? Ah, acá está. Es que tengo como 1.000 millones de carpetas. Te entiendo. No te preocupes. ¿Lo pillaste? Estoy buscando. Creo que está mal. Sí, estoy en el amplificador, no, nada que ver eso. Eh, la diferencia de potencia máxima. Aquí está. Eh, Rosy, cierra la puerta. Gracias. ¿Quiénes quedan vivos por mientras? El Martín, el Javi, el Lucho y el Pedro. este era el ejercicio. O sea, me veía graficar la potencia. No Para entendí el cómo. circuito sencillo, entre comillas. Ah, ese circuito. Yo por lo menos lo hubiera graficado con algún programa matemático, porque tu RS es, a ver, es que tú tienes que llegar a la ecuación de la potencia. En este caso, tu corriente va a ser, a ver, primero, ¿cómo podría graficar esta cosa? Cuando esta es igual a RS. Yo fijaría valores, porque no, por ejemplo, yo diría, ¿qué pasa si es que RS, ese es el que tú tienes que fijar? Debería Tú, quedar por como ejemplo, una campana, ¿cierto? Así como una, pero como un sí, te montecito. va a quedar como una forma de campana. Tú tendrías que decir, ah, pero ya te dan el RS, te dicen que es 1 kilo. Entonces, te queda más fácil. Tu corriente en ese circuito es 12 partido en 1 kilo más R. ¿Lo ves bien o no? Sí, sí. Sí, Perfecto. yo lo que caché era como unos, sacar los puntos para graficarlo. Ahí Ya, es lo pero que. sí, sí te cacho. Mira, yo voy a ver si es que me sale esta cosa. Voy a tomarle un pantallazo a lo tuyo y voy a tirarlo a MATLAB. MATLAB no es lo mejor para graficar, pero igual le pone. Así que veamos. Voy a compartir pantalla. Te voy a robar la pantalla. A ver. Script MATLAB. Ya. No me acuerdo qué era, pero fíjate. Ya. Entonces, yo voy a bajar. Voy a poner un código. No, eso no.
A ver, primero, tu variable que va a cambiar es el R. Después, nosotros sabemos que la potencia, lo voy a poner I1, porque no me gusta llamar las cosas como I nomás, porque es un número complejo, igual a 12 partido en 1E3, que es 1000, más R. ¿Por qué me pone RC? No quiero RC. Ya. Esta va a ser tu corriente. Tu potencia va a ser P igual a I1 al cuadrado por R. Si corremos esta cosa, ¿qué nos va a entregar? Nos va a entregar esta función, ¿cierto? Y después se le da los puntos que dan ahí de 0 a 3000, ¿no? Exactamente. Entonces veamos qué es lo que nos arroja esto. Voy a poner plot. Esto es, voy a plotear la potencia, el wattaje. Mi X. Espérate. Plot X. Ah, era R contra P. ¿Cómo voy a hacer esta cosa? Dame un momento. Ahí está, fplot. Ya. En este caso te queda como una pequeña campana invertida, una cosa bastante rara. No sé si es que estás viendo. Sí. A ver. Y acá parece que se alcanza una... No, pero acá tiende a casi el infinito. ¿Qué pasaba cuando R... Ah, pero R tiene que estar entre... Y que R el máximo debería ser 1 punto, no, pues no 2. ¿Mm? Que el máximo de transferencia debería ser 1 nomás. O sea, debería estar al revés. ¿Cómo? O no, Ah, sí, o pues. estar así. Sí, yo también creo que... Es que igual, si te das cuenta, por algún motivo, esta cosa me la entregó entre menos 1100 y 400. Y yo no quiero eso. Pero acá me tira algo muy raro. Que vale 0, ¿sabes? Sí, en verdad, no me preguntes el por qué. Ya, Ah, tranquilo, tampoco te voy a hacer calentar la cabeza si no entra. no, o sea, esto igual un poco es para darle un poco más de cariño, pero supongamos que esto va de 0 con un step de 0.01 a 3000. 3E3. Que obviamente no quiero mostrarlo, entonces este es el último intento. Si es que ya no sale, filo. Esto se borra. Y uno, ya. Ah, filo. No, no quiero que pierdan más tiempo en esto. Después, después voy a tratar de hacerlo cuando tenga más tiempo libre. ¿Te parece? Sí, sí, pero ya entendí cómo se hace. O sea, se coloca la ecuación y se da Prueba una con cosa. GeoGebra. Yo creo que con GeoGebra te va a entregar algo mejor. Le pones, por ejemplo, en este caso, la función que te había dado, que si quieres le tomas un pantallazo, que es esta función de la potencia, y grafícala en GeoGebra, le pones una X si quieres, y ahí deberían darte algo más lógico. Así que eso. Ya vale, gracias. Ahí de qué, para eso estamos. Ojalá que les haya servido para mañana. Les deseo el mayor de los éxitos. En un rato subo esta cosa. Gracias, Julián. Cuídate. A Gracias. ustedes, que les Chao, vaya cuídate. súper bien. Te da igual. Chaela. Bien.